Para añadir comportamientos físicos a nuestros sprites vamos a hacerlo añadiendo componentes. Los componentes son scripts de programación que aportan funcionalidades a los objetos 2D y 3D y también podemos añadirlos a objetos vacíos. Como ya hemos visto antes, en nuestros sprites tienen dos componentes que Unity nos añade por defecto, el componente Transform y el componente Sprite Renderer, y ahora lo que vamos a hacer es añadir dos componentes nuevos, Rigid Body 2D para que el sprite interactúe con la fuerza de la gravedad y un collider 2D para que interactúe con otros sprites colisionando con ellos. En la jerarquía lo primero que vamos a seleccionar es la fresa. Vamos a hacer clic en añadir componente en el apartado Inspector y vamos a buscar Rigid Body. Daos cuenta que hay dos opciones para Rigid Body, el Rigid Body sin más y el Rigid Body 2D. Nosotros tenemos que seleccionar el 2D porque el Rigid Body a secas es para objetos en 3D. Entonces aseguraos que elegís Rigid Body 2D. Aquí en el componente Rigid Body 2D vamos a ver que tenemos varias opciones. Esto lo vamos a dejar en dinámico. Aquí tenemos Material para añadir un material físico que también vamos a hacerlo a continuación. Vamos a probar el efecto que produce este componente dándole al play para entrar en el modo Game. Como veis, la fresa cae hacia abajo, atraída por la fuerza de la gravedad. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser añadir también un componente Rigid Body a los macaroons, porque cuando la fresa colisione con los macaroons, quiero que los macaroons comiencen a girar, también influenciados por la fuerza de la gravedad, pero lo que vamos a hacer va a ser bloquear la caída hacia abajo y que se queden girando justamente en el punto en el que están ahora. Vamos a seleccionar el macaron 1, vamos a añadir componente, vamos a añadir un componente 2D y en el apartado Constraints que tenemos aquí vamos a decir que nos congele la posición X y la posición Y. La posición Z va a ser la que va a hacer girar al objeto en este sentido, en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido inverso las agujas del reloj, depende de dónde colisione la fresa, porque el eje Z es la profundidad, no la vemos, estamos trabajando en 2D, pero imaginaros que es como si el macaroons tuviese un palito pegado por la parte de atrás y alguien cogiera el palito y lo hiciese girar. Entonces la rotación en Z la vamos a dejar sin congelar. Vamos a añadir también Rigid Body al macaron 2 y vamos a hacer lo mismo en Constraints, vamos a bloquear aquí y el tercer macaron lo mismo, un Rigid Body 2D y vamos a congelar la rotación en X y en Y. Para conseguir que los objetos colisionen entre sí, que la fresa colisione con los macarons, tenemos que añadir otro componente más. Vamos a seleccionar la fresa, vamos a añadir otro componente y vamos a buscar Collider. Acordaros que si estamos trabajando en 2D, los componentes tienen que ser 2D. Y podríamos intentar elegir un collider que se adapte un poquito a la forma de la fresa. Vamos a probar con un Capsule Collider que se adapta un poquito mejor a la forma de la fresa. Y aquí en el componente Collider, Trigger va a ser una opción que vamos a tener que activar si queremos que cuando colisione con algo sucedan cosas. Podemos cambiar la forma del collider, escalarlo en el eje X o en el eje Y para adaptarlo un poquito mejor a la forma del sprite. Ahora vamos a seleccionar el macaron 1 y le vamos a añadir un componente, vamos a añadir también una cápsula porque se va a adaptar mejor a la forma y también se lo vamos a hacer aquí. Y ahora vamos a probar el juego. Voy a situar la fresa un poquito más para acá para asegurarme de que al menos colisiona con uno de los macaroons y vamos a dar al play para ver qué está sucediendo. Vemos cómo colisiona con los macaroons y los macaroons comienzan a girar. Ahora lo que necesito es que cuando la fresa entre dentro del recipiente no siga cayendo hacia abajo. Aquí dentro de este recipiente me voy a tener que añadir otros objetos. Para eso lo que voy a hacer es seleccionar el vaso front. Voy a hacer clic derecho con el ratón y voy a crear un objeto 2D que sea un sprite y que sea una cápsula. Lo que voy a hacer va a ser que me la voy a escalar en el eje X, me la voy a escalar también en el eje Y, me la voy a situar por aquí y la voy a rotar para adaptarla a la forma del lateral del vaso. Me la voy a duplicar, lo puedo hacer con Command D y la voy a rotar y mover hacia el otro lado para cubrir el otro lado. Ahora me la voy a duplicar una tercera vez, la voy a rotar en la posición horizontal, la voy a escalar y mover para ponerla al fondo del vaso, más o menos por aquí, intentando que no colisione con los otros dos objetos y que tampoco se pueda escapar la fresa por los huecos. Y ahora lo que voy a hacer es que en su propiedad color del sprite renderer la voy a hacer invisible, le voy a poner el alfa a 0, voy a hacer lo mismo con las otras dos. Y ahora a cada una de ellas le voy a añadir un Rigid Body 2D
que voy a bloquear en todos los ejes. Ay, me he confundido, he puesto el Rigid Body normal. Si te confundes, para remover un componente, aquí en estos tres botones, si le damos a los tres botones, podemos decir remover componente y podemos volver otra vez a seleccionar el que queríamos. Ahora necesito añadir un Collider 2D, que va a ser una cápsula, y a esta tercera, última, también un Collider cápsula 2D. Y ahora si reinicio otra vez el juego, la fresa cae y se queda dentro del recipiente. Aseguraros de que todos los Rigid Body 2D de las cápsulas tienen bloqueados los ejes, porque si no tienen bloqueado el eje Z, girarán igual que los macaroons, y si no tienen bloqueada la posición en X y en Y, caerán hacia abajo como atraídas por la fuerza de la gravedad. Y lo que necesitamos es que se queden aquí fijas. Vamos a tener que hacer la misma operación con el suelo, por si la fresa cae fuera, no caiga al vacío. Aquí tenemos que añadir otro Rigid Body y también bloquear en todos los ejes y añadir también un Collider que va a ser un Box Collider. Aquí sí que podemos poner un Box Collider 2D. A lo mejor tenemos que adaptar el tamaño porque a lo mejor se queda un poquito alto. Lo podemos bajar un poquito el suelo, que no se quede tan alto, aunque tendríamos que escalar un poquito el fondo, pero no pasa nada. Tendríamos también que crear unas paredes. Yo esto me lo voy a duplicar con Command D. Y también le voy a bajar el alfa para hacerlas invisibles en la escena. Me la voy a duplicar para poner otra en el otro lado. Las voy a renombrar. Para hacerlo un poco más gracioso, le vamos a añadir materiales físicos a la fresa y a los macaroons para que la fresa rebote como si fuera de goma entre los macaroons. Entonces vamos a tener que crear materiales físicos, materiales con características de la física, porque los materiales pueden ser materiales normales que le dan a los objetos características de la superficie, como por ejemplo metalicidad o transparencia o brillo, pero también existen materiales que se llaman materiales físicos que añaden características de la física como el rebote, la fricción. Este tipo de materiales solo se pueden añadir a objetos que están bajo los efectos de la fuerza de la gravedad. Entonces, para crear estos objetos físicos y añadírselos a la fresa y los macaroons, nos vamos a ir a la carpeta materiales, vamos a hacer clic derecho con el ratón y vamos a decirle en Create, vamos a ir al apartado 2D y crear material físico 2D. Ojo, porque aquí hay otro material físico que es el Physics Material, pero este solamente es para objetos en 3D. Si queremos aplicárselo a un objeto en 2D, vamos a tener que irnos a 2D y seleccionar Physics Material 2D, porque si no, no nos va a dejar añadírselo. A este material físico lo voy a renombrar como rebote fresa. Y si hacemos clic sobre él, vamos a ver sus características. Aquí tenemos el bounciness, que refiere pues al rebote, a lo blandito que va a ser el objeto cuando choque con otro. No le voy a poner mucho, le voy a poner 0.2 para ir probando, porque me voy a crear otro material físico 2D que le voy a llamar rebote macaroons. A este rebote macaroons le voy a poner un poquito más de bounciness, le voy a poner 0,5 y vamos probando. Y me voy a hacer un tercer material físico también para el suelo, que sea muy poquito, le voy a poner 0.1. Y ahora si seleccionamos la fresa, vamos a ver que dentro de su componente Rigid Body hay un apartado que pone Material y dice que no hay ningún material físico 2D. Entonces vamos a coger desde la carpeta Materials, vamos a arrastrar el material físico fresa hasta este apartado de aquí. Y ahora voy a seleccionar el Macaron 1 y el rebote del Macaron 1 se lo voy a añadir aquí, y el sprite del suelo. Y voy a hacer lo mismo y vamos a probar a ver ahora qué ocurre. Bueno, ahora es un poco más gracioso, como rebota la fresa queda como más natural. Podríamos jugar un poco, de hecho tendremos que hacerlo cuando empecemos a probar el juego en serio, probar qué es lo que realmente queda bien. También le podríamos añadir el material a las paredes, el material del rebote suelo, añadírselo también a las paredes, para cuando haya más fresas en la escena y estén rebotando sobre las paredes. Incluso se lo podríamos añadir a los objetos que tenemos dentro del recipiente, y así le habríamos añadido materiales físicos a nuestros objetos. Y en el siguiente vídeo vamos a añadir algunos macaroons más, lo que pasa que en vez de duplicarlos con Command D, lo que vamos a hacer es crearnos prefab.